Tres. Saludos, estimado doctor. Mi nombre es Doménica Ferrao y junto a mis compañeros Mauricio Itas y Lenny Recalde, en este video vamos a hablar sobre la reparación integral por daños inmateriales según el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Este es un tema fundamental para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas en nuestro país. Bueno, pues aquí vamos a analizar sobre lo que es eh, la reparación integral por daños. Es fundamental que el sistema de justicia penal establezca mecanismos claros y efectivos para garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la reparación adecuada de los daños sufridos. Esto implica no solo identificar y reconocer la condición de víctima, sino también asegurar que se respeten sus derechos durante todo el proceso penal. Además del derecho internacional, el derecho constitucional en sus dimensiones doctrinal y comparada ofrece importantes perspectivas sobre el reconocimiento y protección del derecho de las víctimas en el ámbito nacional. El papel de las instituciones y organismos estatales de la implementación de medidas de reparación desempeña un rol crucial en el proceso de garantizar que las víctimas de infracciones penales reciban una reparación adecuada y efectiva. Vamos a definir lo que son los daños inmateriales. Estos son perjuicios que afectan derechos como el honor, la reputación, la integridad moral y psicológica, la intimidad y otros aspectos no económicos. A diferencia de los daños materiales, los inmateriales tienen una valoración monetaria directa. Dentro del marco legal, el artículo 77 del COIP trata sobre la reparación integral de los daños. Este artículo establece que la reparación integral tiene como objetivo restituir en la medida de lo posible la situación anterior a la comisión del hecho delictivo y satisfacer a la víctima. Además, la reparación integral es un derecho y una garantía que permite a las víctimas interponer recursos y acciones para recibir restauraciones y compensaciones proporcionales al daño sufrido. Para aquellos condenados por delitos como peculado, así como el lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, se establece que responderán con sus bienes hasta el monto necesario para la reparación integral del Estado y la sociedad. La satisfacción de las víctimas por el derecho violado es uno de los componentes de la reparación integral en el ordenamiento jurídico de nuestro país. De acuerdo con lo prescrito en el artículo 78 del contexto constitucional, El artículo 78 describe los mecanismos de reparación integral que pueden ser tanto individuales como colectivos. Estos mecanismos no se excluyen mutuamente y pueden combinarse según el caso. A continuación, las formas de reparación integral son las siguientes. tenemos primero la restitución. Esto hace referencia a restaurar la situación de la víctima antes de la infracción. Segundo, rehabilitación. Busca la recuperación física y psicológica de las personas que fueron afectadas. Tercero, indemnizaciones de daños materiales e inmateriales. Aquí tenemos la compensación económica por los perjuicios causados por la infracción penal. Cuarto, medidas de satisfacción o simbólicas. Incluyen acciones para reparar la dignidad y reputación de las víctimas, tales como declaraciones judiciales, disculpas públicas, entre otros. Y quinto, garantías de no repetición, enfocadas en prevenir futuros delitos similares. Consiste en medidas
que aseguren que las víctimas no sean afectadas, nuevamente por infracciones del mismo tipo. A continuación vamos a ejemplificar el artículo 78. Supongamos que una víctima fue injustamente encarcelada y tras ser liberada busca una reparación integral según el artículo 78. Como lo mencionó mi compañero, la restitución sería que se restablezca su libertad y los derechos políticos, en el caso de que sea de otro país, que se le permita retornar a su país de residencia y recupere su empleo. Además, la rehabilitación enfoca que reciba atención médica y psicológica para superar el trauma del encarcelamiento. Sobre la indemnización se le compensa económicamente por daños materiales, inmateriales sufridos durante su encarcelamiento. Dentro de las medidas de satisfacción, el Estado tiene que emitir una disculpa pública, reconocer su error y celebrar un acto en honor a la víctima para restituir su dignidad. Y sobre las garantías de no repetición, en este sentido sería que se implementen reformas al sistema judicial para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro, asegurando así la protección de otras personas. Un ejemplo sobre el artículo 77 sería: imaginemos que una persona es encontrada por peculado, malversación de fondos públicos. La sentencia final determina que debe devolver el dinero robado y pagar una compensación adicional por los daños ocasionados a la administración pública y la sociedad. La reparación integral implica que, además de la devolución del dinero, se adoptan medidas simbólicas como disculpas públicas y objetivas como la devolución de bienes robados, para intentar restituir la situación anterior del delito y satisfacer a la víctima, en este caso, el Estado y la sociedad. En resumen, la reparación integral por daños inmateriales, según el COIF de nuestro país, es un mecanismo esencial para proteger y restituir los derechos de las víctimas, garantizando no solo la compensación económica, sino también medidas que promuevan la sanción y prevención de futuros daños. Adicionalmente, la reparación integral por daños inmateriales, como establece el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, busca restaurar los derechos y la dignidad de las víctimas de daños no económicos. Además, para los daños inmateriales, la indemnización también puede incluir tanto compensaciones económicas como acciones simbólicas. Estas acciones pueden abarcar disculpas públicas, rehabilitación psicológica y medidas legislativas para evitar futuras violaciones. En los casos de violaciones de derechos humanos, el Estado asume la responsabilidad de implementar medidas de no repetición, reforzando la protección de los derechos fundamentales a través de reformas legislativas e institucionales. Para concluir, la reparación integral en el contexto de daños inmateriales no solo busca compensar a las víctimas, sino también garantizar que no vuelvan a sufrir daños similares mediante un enfoque holístico y estructural que promueve la justicia y la protección de los derechos humanos. Muchas gracias.